Bienvenidos al tutorial básico de QGIS preparado para los estudiantes del curso Introducción a los Sistemas de Información Geográfica y algunas de sus aplicaciones en la educación. Se han elaborado una serie de videos que le ayudarán a complementar y poner en práctica los aspectos conceptuales sobre los SIG apoyados en el software libre QGIS. En esta unidad se hará una introducción sobre QGIS 3.0 Girona. En este video se aprenderá a conocer la interfaz de QGIS, visualizar capas de información geográfica en formato vectorial y raster, usar herramientas más comunes en QGIS. Una vez que accesamos el programa a través de su acceso directo o del menú de inicio, se despliega la interfaz gráfica del proyecto o del programa QGIS. La interfaz gráfica está compuesta por el menú principal que aparece en la parte superior. Aparece una serie de iconos que me representan accesos directos a diferentes funciones del programa. Del lado izquierdo aparece lo que se conoce como el panel de capas. Del lado derecho aparece un área en blanco que vendría a llamarse la vista, en la cual se desplegará toda la información gráfica que se añada al programa, y en la parte inferior, en la parte de abajo, aparecen elementos como las coordenadas, la escala, el amplificador, la rotación, el datum que se esté utilizando, entre otros. Muy bien, vamos a conocer la interfaz de QGIS. Fíjense, aparece un menú principal en la parte superior de forma textual. Si yo presiono o hago clic sobre cualquiera de ellos, se va a desplegar una nueva ventana con mayor información. Aquellas ventanas o aquellos renglones en los cuales aparece al final una punta de flecha de color negro, significa que allí hay un menú que se va a desplegar. Por ejemplo, guardar en, y me aparece una opción adicional. Importar, exportar, y me aparecen varias opciones adicionales. ¿Ok? Entonces hay que tener claro que cuando aparece en la ventana un renglón con una flechita negra o una punta de flecha de color negro al final, indica que allí tengo varias opciones adicionales. En el caso de proyecto, puedo crear un nuevo proyecto usando una plantilla, abrir un proyecto existente, abrir un formulario, abrir un proyecto reciente, puedo cerrar, guardar como, entre otras. ¿Ok? ¿Qué conseguimos en el menú edición? Lograr hacer, deshacer, seleccionar, añadir, pegar, copiar, etcétera, objetos espaciales dentro de las capas de información que se tengan en modo de edición cargadas en el software. En el menú ver tenemos nueva vista de mapa, desplazar mapa a la selección, acercar zoom, etcétera. Una serie de funciones que podemos accesar a través de el menú ver. Capa. Podemos administrar la fuente de datos, crear capas, diferentes tipos de capas, añadir múltiples diferentes tipos de capas, empotrar capas, añadir desde un archivo, etcétera. Una serie de opciones que tenemos. Las que aparecen en color gris claro es porque no tenemos ninguna información cargada. Una vez se carga alguna capa, bien sea en formato vectorial o raster, se activarán alguna de ellas. Y tenemos una serie de opciones como por ejemplo configuración, complementos, vectorial, raster, bases de datos, web, procesos, ayudas, etcétera. Muy bien, ya conociendo un poquito la interfaz de QGIS, vamos entonces a añadir una capa vectorial. ¿Cómo puedo añadir una capa vectorial? Tengo varias opciones para hacerlo. Lo puedo hacer a través del menú principal, donde dice capa, añadir capa vectorial o cualquiera de ellas, o a través del acceso directo, abrir administrador de fuente de datos. Hago clic sobre él
y se despliega esta nueva ventana. Fíjense, del lado izquierdo me aparecen las múltiples opciones que yo tengo para desplegar capas, servidores de capas, ¿sí? Tengo capas de texto delimitados, capas raster vectorial. En este caso vamos a añadir una capa vectorial que se encuentra en formato shape DR, donde o cómo acceso la información en la carpeta que yo tengo guardada. Fíjense del lado derecho donde aparece, me voy a donde dice archivo o verifico que esté seleccionado la opción de archivo, y donde dice fuente, conjunto de datos vectoriales, al final hay un icono que contiene 3 puntos. Hago clic allí y él me va a llevar de forma automática ¿a dónde? A la capa en la cual yo tengo mi información guardada. Vamos a abrir una capa vectorial que se llama población por departamento. Selecciono el archivo SHP, Shape y presiono añadir. Cierro y se despliega la capa perteneciente a población. Recuerden que cada capa vectorial tiene dos tipos de información. Una información gráfica, que es el dibujo expresado bien sea en puntos, líneas o polígonos, y una información descriptiva que en el archivo Shape se llama tabla de atributos. ¿Cómo puedo ver esa tabla de atributos? Tengo varias opciones. Una es en el panel de capas, botón derecho sobre la capa que quiero visualizar su tabla de atributos, y selecciono la opción que dice abrir tabla de atributos. Esa sería una opción. Una segunda opción es ir al menú o al acceso directo que se encuentra en el panel de vista de QGIS. ¿Dónde encuentro ese acceso directo? Fíjense que tengo una serie de acciones. Si yo coloco el puntero sobre cualquiera de esos iconos, él me despliega una información acerca de su acción. Por ejemplo, contenidos de ayuda, de SRTM, abrir calculadora de campos y abrir tabla de atributos. También lo puedo hacer a través del teclado presionando la tecla F6. Hago clic y se despliega la tabla de atributos de esta capa vectorial. ¿Qué contiene esta tabla de atributos? Contiene columnas que se refieren a cada uno de los ítems que me están representando cada uno de esos polígonos, y contiene una serie de filas que se corresponden a cada uno de esos elementos dentro de mi capa en la parte gráfica. Fíjense que el número de objetos dice objetos totales, total 20. Significa que aquí deben haber 20 filas. ¿Sí ven? 20 filas enumeradas del 1 al 20. 20 registros, 20 polígonos. Muy bien. ¿Qué puedo hacer yo para verificar la interacción con mi capa de atributos en formato vectorial? Bueno, puedo seleccionar cualquier registro en mi tabla de atributos, y ese registro debería resaltar algún polígono en mi parte gráfica o espacial. Seleccionemos el número 9. Hago clic, fíjense que se muestra en color azul resaltado, y automáticamente en la parte gráfica se resalta el departamento, en este caso de Florida. Muy bien. Limpio mi selección, cierro mi tabla de atributos. Otra opción que tengo para mi capa vectorial es visualizar sus propiedades. ¿Cómo lo hago? En el panel de capas, en el nombre de la capa, botón derecho, y me voy a propiedades. Una vez que estoy en propiedades, selecciono del lado izquierdo el ítem de información. Hago clic sobre él y me despliega la información acerca de la capa que acabo de agregar. Su nombre, su fuente, el área donde está guardada, el tipo de archivo, shape,
la codificación, la geometría, polígono. El sistema de referencia cartográfico, en este caso, posee el 4326 EPSG, referente al WGS84 en coordenadas geográficas. La extensión que cubre esa capa, la unidad en la cual está expresada en grados, y el número de objetos. El número de objetos 20. Recuerden que en la tabla de atributos yo tengo 20 elementos. Eso se refiere al número de objetos. El resto de la información de la base de los metadatos no han sido llenados, pero se pueden ir agregando. Ya con esto visualizo mi capa vectorial. ¿Qué otra cosa puedo hacer con mi capa vectorial? Puedo, por ejemplo, visualizar con un color diferente cada uno de esos departamentos. ¿Cómo lo hago? Me voy al campo de simbología. En simbología, en la parte de arriba, presiono clic sobre la flecha y selecciono la opción categorizado. En categorizado me va a preguntar cuál columna de la tabla de atributos yo voy a usar para diferenciar la información. Vamos a usar para este caso el campo nombre. Presiono nombre, dejo lo demás por defecto y presiono clasificar. Fíjense que asigna un color diferente a cada uno de los departamentos que aparecen allí. Presiono el botón aplicar y visualizo que cada una de las entidades, en este caso polígonos, que tengo representados allí, tienen un color diferente. Muy bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Por ejemplo, puedo agregar una etiqueta. Quiero colocarle el nombre de cada departamento a cada uno de los polígonos. ¿Cómo lo hago? Me voy aquí donde dice etiquetas, presiono. Fíjense que dice sin etiquetas. Hago clic y le digo etiquetas individuales. Aquí me cercioro que estoy sobre texto. Puedo disminuir un poco el tamaño de la etiqueta, puedo cambiar el color, etcétera. ¿Ok? Aquí hay múltiples opciones que pueden ir visualizando. Le digo aplicar y luego presiono OK. Fíjense, vamos a ver por qué no apareció. Olvidé decirle que esta capa la va a etiquetar con el campo, en este caso, nombre también. Así como hice en la simbología, la categoricé por el campo nombre. En el caso de las etiquetas también lo voy a asignar la etiqueta que aparece en el campo nombre. Presiono aplicar y presiono OK. Y fíjense que ahora me aparece cada una de los departamentos con un color diferente y con su respectivo nombre. Si quiero visualizar la leyenda, por ejemplo, en esta flecha hago clic y se me despliega el color referente a cada uno de los departamentos con su respectivo nombre. Muy bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos entonces visualizar una capa raster. Vamos a apagarla, que esa es otra de las acciones que podemos hacer en QGIS. Podemos activar o desactivar una capa. Vamos a añadir una capa raster. Vamos a ir entonces a abrir el administrador de fuente de datos. Presiono del lado izquierdo donde dice raster. Me voy entonces en la fuente al conjunto de datos raster. Hago clic sobre el icono de 3 botones. Me voy a la carpeta que contiene mi capa raster, en este caso esta capa que tengo aquí de nombre SRTM, ok, L1003 elevation.tif. Le digo añadir y le digo cerrar. Muy bien, fíjense, aquí se desplegó la capa raster.
¿Qué diferencia básica tenemos en la capa raster con respecto a una capa vectorial? Bueno, que la capa vectorial la podemos expresar en puntos, líneas y polígonos, mientras que a la capa raster la podemos expresar en píxeles. La unidad mínima en el caso de raster es un píxel. Muy bien, vamos a visualizar la información de esta capa. Recuerden, botón derecho, propiedades, sobre el nombre de la capa. Nos vamos a información y verificamos la información desplegada. Entero de 16 bits, el tipo de datos, GeoTIFF, SRTM, el nombre, tamaño de píxel, muy importante, 30. ¿30 qué? Aquí hay algo que se llama unidad metros, por lo tanto este valor es 30 metros, etcétera, ¿sí? Bien, ¿qué podemos hacer con esta capa? Por ejemplo, sabemos que es un modelo de elevación digital, podemos entonces visualizar los rangos de altitud en diferentes colores. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, me voy a simbología. En simbología, fíjense el tipo de renderizador. Selecciono single band pseudo color. Él automáticamente me coloca una rampa por defecto. Vamos a buscar a ver qué otras opciones tenemos. Tenemos opciones de azules, verdes, grises, etc. Tenemos una opción que nos lleva a todas las bandas. Podemos seleccionar cualquiera de ellas. Vamos a seleccionar cualquiera. Vamos a aplicar y vamos a aceptar. Y fíjense que aquí está representado entonces mi modelo de elevación digital en rangos de altitud. Muy bien, entonces fíjense que podemos entonces desplegar información vectorial, información raster en una misma capa de información. Fíjense. Puedo entonces mover la capa, arrastrarla hacia arriba. O puedo arrastrar la capa hacia abajo de manera de visualizar la información. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Fíjense que, por ejemplo, yo puedo guardar utilizando las herramientas de zoom que me otorga o me ofrece el programa. Puedo hacer zoom sobre un área determinada y puedo guardar este zoom. ¿Cómo lo puedo guardar? A través de algo que se llama marcadores. ¿Dónde consigo los marcadores? En el menú principal me voy donde dice ver y bajo hasta donde dice nuevo marcador. Hago clic y fíjense que tengo aquí una serie de marcadores nuevos. ¿Sí? Estos han sido marcadores que existían ya de otros proyectos. Vamos a eliminarlos. Deberían de aparecer, en el caso de ustedes, debería aparecer toda la información en blanco, ¿okay? Sin ningún marcador. Muy bien, una vez eliminados estos marcadores, procedemos entonces a añadir un nuevo marcador que me va a guardar el zoom perteneciente en este caso a mi capa raster. ¿Cómo lo añado? Fíjense, aquí está este botón que dice añadir marcador. Hago clic, le puedo dar un nombre, voy a llamarlo marcador 1. Presiono la tecla Enter y está guardado mi primer marcador. Supongamos que yo quiero hacer zoom a el límite contestado, que es este polígono de color azul que tengo aquí. Hago clic sobre él, presiono donde dice añadir marcador. Vamos a llamarlo marcador 2. Muy bien.
Vamos con las herramientas a visualizar de zoom, a visualizar toda la capa, o sea, voy a hacer un zoom general y él me muestra todo lo que yo tengo aquí. Si yo quiero ir al zoom, al marcador 1, al marcador 2, simplemente lo que hago es seleccionar marcador 1 y de estas herramientas que tengo aquí, fíjense, en la primera dice zoom a marcador. Hago clic sobre él y él automáticamente me ubica donde está el marcador 1. Si quiero visualizar el marcador 2, simplemente lo selecciono y presiono de nuevo donde dice zoom a marcador. Hago clic y él automáticamente me va a llevar a donde yo guardé el marcador 2. Y así con cualquier marcador que yo pueda hacer, cualquier área que yo quiera visualizar, cualquier zoom, yo lo puedo guardar y luego accesarlo de manera directa a través de mi panel de marcadores, ¿ok? De marcadores espaciales. Bueno, ya hemos visto, por ejemplo, cómo abrir capas, las propiedades, el sistema de referencia cartográfico, sus tablas de atributos. Hemos aprendido a abrir capas raster, ver la estructura, cambiar las paletas de colores, por ejemplo, activar o desactivar capas, ¿sí? Mover esas capas, trasladarlas de arriba hacia abajo, etcétera. Hemos trabajado con los marcadores, sabemos dónde está el panel de capas. Hay un elemento que podemos accesar, que es el panel de herramientas. El panel de herramientas lo podemos accesar en el menú principal, donde dice procesos. Fíjense que aparece caja de herramientas. También tenemos ese icono dentro de nuestros accesos directos. ¿Cuál es? Fíjense que un engranaje de color azul. Donde hay un engranaje de color azul, está aquí. Aquí dice caja de herramientas. Hago clic sobre ella y me aparece una caja en la cual me muestra prácticamente todas las herramientas que tiene el programa QGIS, además de los programas GRASS, Saga, entre otros. ¿Okay? A través de esa caja de herramientas yo puedo buscar algún comando en específico, alguna acción que quiera realizar, o simplemente buscar dentro de los menús cualquier información acerca de las herramientas que necesito utilizar. Muy bien. Tenemos entonces las cajas de herramientas. Nos faltaría algo muy importante, que es cómo guardar este proyecto. Fíjense que yo asigné un color, asigné unas etiquetas, tengo además un modelo de elevación digital. Puedo agregar otras capas de información adicionales, ¿sí? Como por ejemplo una capa vectorial de red de drenaje. Entonces vamos a visualizar aquí cursos de agua, por ejemplo, el archivo shape, le decimos abrir, le decimos añadir y fíjense, añado mi capa en formato de línea. Voy a cambiarle el color. ¿Cómo le cambio el color? Recuerden, aquí en simbología presiono aquí donde dice color, selecciono un color azul para la red de drenaje, le digo OK. Vamos a cambiarle el ancho de esa línea, vamos a colocarle 0.4, le decimos aplicar y OK. Y fíjense que tenemos entonces ya la red de drenaje de color azul. Muy bien, ¿cómo hago para guardar esta información? Para guardar esta información me voy al proyecto, guardar. Vamos a llamarlo práctica 1. Le digo guardar. Listo, ya tengo guardado esa información, tanto de población como el modelo de elevación digital a través del SRTM y una capa de líneas que se corresponde con el drenaje. ¿Cómo sé yo si o cómo hago yo para cargar un trabajo o un proyecto que ya tengo realizado? Vamos a borrar lo que tenemos. Esto es nuevo proyecto y vamos a añadir el proyecto que guardamos. ¿Cómo se llama? Se llama práctica 1. ¿Cómo lo añado? A través de esta carpeta que dice abrir proyecto, o me voy donde dice proyecto, abrir.
Me voy entonces a mi carpeta de video tutoriales y selecciono práctica 1. Le digo abrir y fíjense que él me abre el proyecto tal cual como yo lo guardé, con todas las modificaciones que se le han hecho. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos una idea de cuál es la interfaz de QGIS, de cómo trabajar tanto en formato vectorial como formato raster y sus aplicaciones más usadas, más importantes, más utilizadas dentro de QGIS. Espero que les sea de mucha ayuda y nos vemos en el próximo video.